Por lo cual vamos a avanzar un poquito entonces leyendo el versículo 11 y 12. Tampoco consulte encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es decir, si alguien no quiere ser rechazado, menospreciado o expulsado de la presencia de Dios, entonces no consulte ni fuego extraño, ni prácticas de adivinación, ni sortileros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni hechiceros, ni quien consulte a los muertos, porque la Biblia declara que eso es abominable. Ser abominable es ser un menosprecio delante de Dios, algo que Dios aborrece, algo que Dios no quiere. Y es triste, pero hay que decirlo, hoy en día se ve mucha gente que dice que son personas de fe, pero creen en todas esas supersticiones. El que vive para Dios se somete a la Biblia, cuida la verdad de la palabra y por lo tanto también se preocupa por entender el origen de ciertas culturas para no vivirlas como lo hacen los demás. ¿Cómo nos orienta la Biblia al respecto? Entonces definamos. Vamos hoy como objetivo a promover y explicar mediante la palabra de Dios, esto que no habla directamente del Halloween, pero sí trata varios temas relacionados con los símbolos de dicho y famoso día. Esta presentación busca traer un punto de vista bíblico a los temas que sobresalen durante dicha festividad y algunos hasta le cambian el nombre. Pero cuando usted mira el calendario, está muy remarcado, Noche de Brujas, así titula. Así que es de prestar atención porque no celebramos nada de lo oscuro, sino a la luz de la vida. Jesús es el camino, la luz y la vida. Y sobre esos principios nos regimos. Voy a dar un ejemplo más. Y si no sabemos cuál es el origen de tales cosas, ¿por qué se hace? ¿Por qué se practica? ¿Por qué se vive? Pues lo que se vuelve tradición o costumbre en las regiones a veces se vuelve una ley del tiempo. Tiene un origen que se debe investigar primero para no cometer los errores que millones ya han cometido. Algunos son el fruto de lo que la sociedad les transmitió. En ellos y simplemente lo hacen sin tener en cuenta la idea del origen de cada cosa, o de por qué es un festivo, o de por qué es una fiesta. Y entonces sale el niño adolescente, mamá, yo quiero ir a coger dulces. Y entonces la mamá, no, porque no puedes, pero ¿por qué no puede? No es que en la iglesia se prohíba, sino que bajo los principios que tenemos en el alma orientamos y también investigamos un poco de qué se trata esta historia para tener luz acerca de las prácticas y que el que es hijo de Dios, dice la Biblia en Efesios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Halloween entonces es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre. También se conoce como la víspera del Día de Todos los Muertos. Y algunas costumbres tradicionales y religiosas en el mundo lo llaman las ánimas o los santos. Pero no tiene nada que ver, porque en sí, desde el origen de la tribu celta, el 31 de octubre es la víspera de la celebración por los muertos. Y nosotros celebramos la vida, porque Jesucristo, dice la Biblia, es Dios de vivos y no de muertos. Pues si alguno ha muerto en Cristo, dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Jesús los redimidos duermen y serán despertados para vida eterna. Eso lo declara Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para salvación eterna y otros para confusión perpetua, los que han de ser condenados. Por eso Pablo dice, en alguna ocasión, hablando al respecto de estos temas, que muchos ni creen en la resurrección, pero habrá resurrección total. Los redimidos
para ser salvos en Cristo Jesús, y los que no creyeron resucitarán para ser juzgados delante del trono blanco en aquel día. Volvamos al tema. Muchos le llaman ánimas o santos a los muertos, pero ¿y qué tiene sus raíces en este antiguo festival celta, esa dichosa fiesta, conocida también como el Samaín? Hay películas donde esos personajes sobresalen mucho y generalmente son películas de terror. Y ese nombre que aparece ahí, Samaín, sale en esas películas y la gente cree que eso es casualidad. No es casualidad. Es parte del tributo a un culto diabólico de original celta. Y que también a ese supuesto dios de esa tribu celta le llamaban el fin del verano, y se celebraba al finalizar la temporada de las cosechas. En Irlanda empezó el problema para dar comienzo a otras situaciones más complejas. Bueno, aquí tenemos el enlace de donde también hemos investigado un poco acerca del tema. Los irlandeses, para dar comienzo a una forma de culto abominable, y ellos lo hacen es para honrar los muertos, las tinieblas, demonios y hasta el mismo Satanás. Hoy en día se escucha hablar hasta de las iglesias satánicas, pero nosotros predicamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, y hacemos conciencia de estas cosas para que los niños y la gente reconozca que hay cosas que son culturales, pero que no tienen un origen sano. Entonces, los celtas en Irlanda dedicaban ese culto abominable a las tinieblas para atormentar a los que viven. Y muchos todavía usan esa noche para ponerse a decir cuentos extraños, y muchos en esa noche no duermen. Algunos, en algunas anécdotas que se han escuchado, hasta se orinan en la cama de miedo porque no pueden ir al baño, de tantos cuentos raros que han echado durante toda esa noche. Pero son verdades de la cultura y de mucha gente. Inicialmente se le llamaba por tradición Día de Brujas o Noche de Brujas. Hoy en día en muchas regiones le cambian el nombre, que es que por celebración de fiesta de niños. Pero todos lo que usan no tiene nada que ver con ello. Sigamos observando. Cosas extrañas, vea. Muchos de los que practican estas cosas hablan de lo extraño del espíritu, y no podemos darle rienda suelta a tales culturas. Voy a ubicar aquí un momentico esta presentación para continuar desde la otra parte de la presentación y no saltarnos. Vamos aquí a mirar en detalle lo que es toda la historia de tan mencionada fecha en los minutos que nos restan hasta las 8. Entonces, yo sé que muchos allá en su casita también pueden ver la presentación, y esa es la idea, porque escuchando y leyendo aprendemos mucho mejor. Entonces, esta tan mencionada fecha, reconozcamos su historia para no repetirla. Cuando los niños están hablando y están cantando la canción muy mencionada para ir detrás de recoger los dulces, lo que están diciendo es que están haciendo un trato y al mismo tiempo están negociando un truco para hacer culto a las tinieblas. La historia dice que en un intento de cristianizar el día de la adoración pagana a Samaín o a Samán, la iglesia romana, que se autodenomina así desde el siglo III, cambió el día de todos los muertos por el mencionado día de todos los santos. Y muchas personas entonces hasta celebran eventos relacionados al amanecer después del 31 de octubre. En este caso, el 1 de noviembre, en inglés, este es el día que se llama All Hallows Day. All Hallows Day. Bueno, no sé si les pronuncié bien. Esa palabra proviene del inglés antiguo y significa víspera de todos los santos, pero en el origen celta es la víspera de la celebración a todos los muertos. Entonces, como la tradición le cambió el nombre para quizás hacerlo más aceptable, pero
acostumbraba llamarse también al Halloween, que fue abreviado y conocido hoy en día como el día de la víspera de los santos. Voy a mencionar esto. Los satanistas establecieron la noche anterior a tal día, o sea, la noche del 31 de octubre, víspera del 1 de noviembre, como la noche de todos los demonios. Y el afán de ellos en el mercado es que todo mundo use esos atuendos, esos vestidos, esas culturas, esos colores, esos maquillajes. Y muchos inocentes terminan haciendo culto a lo enigmático y diabólico sin ni siquiera tener en cuenta el origen de dicha celebración. Para todos esos celtas, esa noche, que era dedicada a todos los demonios, lo hacían para que estos demonios penetraran en esa noche y consagraban eso mediante hechizos, maldiciones y horrores. Es más, todavía se escuchan noticias de prevención porque en esas noches se pierden niños, se pierden mujeres embarazadas. Y la verdad, aunque muchos no lo quieran creer, es que en esa noche hacen cualquier cantidad de abominaciones y sacrificios herejes y diabólicos en donde participan animales, participan de personas o hasta de niños. Y si alguno no lo cree, puede hacer investigaciones de gente que logró liberarse de ese mundo diabólico de satanismo y que testifican, porque algunos son miembros de iglesias cristianas hoy y testifican todo lo que hacían en la mencionada noche del Halloween, y que incluso algunas personas dedican a su cónyuge o a sus propios hijos y hacen pactos con Satanás. Eso inició después en la cultura inglesa en los Estados Unidos, primero en Irlanda con los celtas, luego en Estados Unidos toma forma y se hace reconocida la fecha en 1845. Antes de esa fecha, los peregrinos que llegaron a ese país de Estados Unidos provenían también de Europa, pero habían prohibido dicha celebración. Solo que hasta ese año 1845, reconozcamos la historia, miles de inmigrantes irlandeses, de donde son originarios los celtas, inundaron Nueva York, y a causa de una escasez de padres de familia, no habían hombres por causa de las guerras, fueron ellos los que trajeron consigo una nueva, para ellos una nueva fiesta, pero en su cultura irlandés una muy antigua fiesta religiosa pagana de los sacerdotes druidas, galos llamados druidas. También aparecen muchísimo en películas que la gente suele observar para esas fechas. El cine se ha llenado del estilo de los sacerdotes galos llamados druidas, en otras palabras, ocultistas, lo cual gradualmente se propagó por el resto del país y no obstante por el mundo. Hasta en estas regiones se ve que la gente a veces se dedica más y se esfuerza más en ponerse sus atuendos y sus disfraces y sus colores de muerte y de fantasmas y de demonios y de personajes famosos que no tienen nada que ver con la fe, con la piedad, con el amor, con los principios, sino que antes promueven todo lo contrario. La celebración original no era llamada por su nombre actual Halloween, o como los ingleses le decían, Día de Santos. Empezó mucho antes de la era del cristianismo. Sigamos reconociendo la historia en esta presentación, porque alguien por ahí decía, y yo tomo acuñada esa expresión: ojos que no leen, con razón que no entienden. Suena chistoso, ¿verdad? Pero es cierto. Ojos que no leen, con razón que no entienden. Por eso hoy, más allá de enseñanza, estamos leyendo también la historia para crear conciencia de estas verdades sobre muchos. Entonces, tenemos el esqueleto sosteniendo una hoz en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como el emblema o el escudo o la imagen o el símbolo de la muerte. Ese es uno de los íconos o de los símbolos o de las gráficas más visualizadas en todo el mundo en la celebración del 31 de octubre.
Si fuera una fiesta sana, ¿por qué están esas cosas apareciendo en pantalla? Bueno, pues es importante que reflexionemos al respecto y miremos que hay cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere en las familias que tienen una sana doctrina, una sana fe y que marcamos la diferencia en nuestro modo de vida. El 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban la dichosa muerte a Samaín y a todos los demonios. Después le cambiaron el nombre y la cultura la adoptó para ese día y noche del 31 de octubre como el Día de las Brujas. Incluso usted mira los calendarios de Google y aparece así, no le cambian el nombre. Aparece exactamente ni Día de Brujas o Noche de Brujas. Muchos hoy le dicen mes del niño o vamos a hacer la fiesta del niño, pero están usando disfraces, colores, atuendos y referencias que nada que ver con la sana cultura de un niño creado con los principios de la Biblia. Después, examinemos ahora. Dentro del mes del niño, muchos dicen para los atuendos, disfraces, atavíos, expresiones son los mismos del culto pagano original. Muchas cosas suceden que generan terror, como las películas, la mitología, la abundancia de supersticiones y holocaustos malignos, y los que creen en ese tipo de cosas dedican, por ejemplo, holocaustos. Por eso se siguen desapareciendo y parece raro y algunos creen que es mentira, pero es verdad. Se siguen desapareciendo niños y niñas a lo largo y ancho del mundo, en donde muchos satanistas dedican estas fechas para hacer sus cultos paganos y diabólicos. Cosas extrañas suceden, para muchos creen que es mentira, pero estos son verdades a las que hoy estamos haciendo conciencia mediante el Evangelio de Jesucristo. Ahí ya vamos nosotros. Se define que esa exaltación de lo oscuro y diabólico en medio de muchos que aún no disciernen lo que es bueno y lo que es malo. Por eso estamos hablando aquí, estamos transmitiendo hoy. Romanos 10:14, ¿cómo oirán sin haber quien les proclame, quien les predique? Puede que el templo en algún momento esté solo. Puede que la transmisión de juegos tenga millones más que una transmisión de estas. Pero es triste decirlo, hoy la gente no ama la verdad como debiéramos amar la verdad para cuidarnos y hacer la voluntad de Dios en lo que es digno y en lo que conviene. Entonces, muchos no disciernen lo que es bueno y malo y simplemente participan. Contradice lo que la Biblia realmente nos enseña. Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, no para exaltarlo y que la gente que dice que teme a Dios también exalte tales cosas paganas. No se puede exaltar a Satanás, ni tampoco a los demonios. Precisamente Jesucristo, cuando resucitó de la muerte, juzgó todo aquello que no se debe conocer entre los hijos de Dios. Entonces, la esperanza que ofrece Jesús y la vida que debe tener alguien que tiene fe, sana doctrina, esa esperanza que ofrece Jesús y esa fiesta que usted y yo vivimos a toda hora es correcta en el gozo, en la alegría, en la paz, en la seguridad, en la vida eterna, en el carácter de ser personas diferentes que soportan las adversidades por medio de la fe. No podemos tener el propósito, perdón que me moví acá, no podemos tener el propósito de otros de producir miedo, tormento, oscuridad y expectativas muy extrañas acerca de las cosas espirituales. Sigamos entonces observando la última parte de esta socialización de por qué no celebramos Halloween y tampoco anhelamos que nuestros niños participen de tales prácticas de un origen pagano.
Mucha gente en ese tiempo tiene experiencias muy extrañas acerca de lo espiritual y mucho menos Dios va a querer que usted use vestidos de pronto en reconocimiento de la muerte y demás cosas que ya vimos en la Biblia son abominación. Nota importante, dejar que nuestros niños participen de ese evento y se disfracen de fantasmas o de zombies o de demonios o de brujas. Algunos usan hasta ropa demasiado exótica, por no decir que casi no usan ni ropa. Es hacerlos participantes de la inmoralidad, de un fuego que producirá juicio sobre la impiedad del mundo. Pocos hablan así, pero nosotros estamos en el deber hacer por nuestra naturaleza de enseñar la verdad. Muchos se pueden decir sobre lo que sucede después de morir, pero Efesios 5:11 trae una nota muy importante que ya es palabra de Dios y no de hombres. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. La Biblia habla, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No condenes la práctica, enséñale a la gente los principios. El que vive para Jesús y tiene principios de integridad conforme a la luz de la fe, no participará del culto diabólico de las tinieblas. Eso es un asunto lógico y de sentido común en alguien que ama a Dios y conoce la palabra de Dios. Ahora, la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, por ejemplo, nos dice que después de la muerte los justos pasarán a un lugar donde serán confortados y los injustos irán al lugar de tormento. No dice más, mientras esperan el juicio final. ¿Qué define entonces Lucas 16:26 para agilizar este tema? Además de todo esto, una gran cima con S, hablando de abismo, donde nadie se puede comunicar, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Si Dios en el Hades fijó límites y ningún muerto puede salir de allá, ni tampoco pueden moverse del seno de Abraham al lugar de tormento, ni viceversa, mucho menos van a venir aquí a atormentar a los vivos. Entonces mucha gente dice, ay, pero es que yo vi a mi tío, yo vi a mi abuelito, yo vi a mi suegro, yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá y esa experiencia me dejó traumatizado. Eso es una cosa impresionante. Claro, todos los que creen en supersticiones terminan viviendo esas supersticiones. Pero definamos algo. Cuando Saúl en la Biblia quiso hablar con Samuel el profeta y sabía que Dios ya le había dado la espalda por su rebeldía y su pecado, se disfrazó y se fue a donde una hechicera. Y la Biblia declara que la hechicera, por medio de espíritu de adivinación, o sea que el que se manifestó no fue el profeta Samuel, sino que fue el espíritu de adivinación que expresó lo que Saúl quería escuchar después de que aquella hechicera lo llamara. Pero realmente no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué parte del templo de Dios y los ídolos? No hay comunión, no hay relación. De manera entonces que esa gran cima ha sido puesta. Y cuando una persona dice que vio eso, son espíritus de adivinación o espíritus de error o espíritus de engaño, manipulando la conciencia y la mente de la gente, porque la Biblia dice que ya los muertos en el Hades, allá se quedan hasta que el Señor los llame. A los justos para vida eterna, los que en la Biblia aparecen en el seno de Abraham, y a los impíos y pecadores en el trono blanco, después de la final trompeta, para ser juzgados eternamente. Y dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego.
Dios no quiere que nadie vaya al lago de fuego. Por eso estamos en la responsabilidad de enseñar la verdad, pero esa verdad lleva un ingrediente primero: amor de Dios. Estamos enseñando estas verdades con el amor de Jesucristo para que muchos, ingenuos en el tema, o de pronto algunos ignoraban muchas cosas en cuanto a ello, tengamos luz. Y esa luz de parte de Dios no nos deje involucrar en celebraciones que son paganas y que son abominables y que son un terrible pecado. Jesús mismo define esta realidad de lo que sucede después de morir y la necesidad de oír la palabra, vivir el evangelio de salvación. Versículo 28. Aquel hombre rico atormentado en el Hades dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí se prueba entonces que ese hombre de allá no podía salir, mucho menos a ir a perturbar a algún familiar de los que estuviera con vida. Simplemente hay algunos que se inventaron, es que es un alma en pena. No, si simplemente murió y está bajo pecado, está sujeto en el Hades, en el tormento de su propia conciencia, pero no puede salir a los vivos. Aquí está claro, antes ese hombre está diciendo: tengo 5 hermanos y quiero que alguien de entre los vivos les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. No podemos celebrar ni anunciar otras cosas. La Biblia lo define claramente. Y si usted y yo somos creyentes conforme a la Biblia, no podemos ser manipulados por el error y el engaño y las supersticiones que muchos en el mundo promueven y viven. Avancemos en nuestra temática en esta oportunidad en el nombre de Jesús. Los que han pasado a la eternidad están sujetos a estos lugares. En el Hades, separados por una gran cima, el seno de Abraham y el tormento. Es lo que la Biblia declara. Hablamos lo que la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla. Cuando el rico pidió que Lázaro fuera a advertir a sus familiares sobre las consecuencias, mire que el Señor tampoco mandó a Lázaro, aunque era justo, tampoco podría ir. Definamos entonces conforme a la Biblia. Quería que su familia fuera advertida sobre las consecuencias de vivir injustamente y tolerando y participando del pecado. Abraham no se le permitió, no se lo permitió. Los detalles en las parábolas de Jesús no son coincidencias. Después en Hebreos 9:27, sigamos examinando estos detalles bíblicos. Hebreos 9:27, el apóstol Pablo dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ya? Hay una muerte que es la muerte natural a la que aquí el texto se refiere y está establecido a todos los hombres pasar esa muerte. ¿Cuál es la vida eterna que nosotros predicamos? La vida en Jesucristo por haber hallado redención y purificación de nuestros antiguos pecados cometidos en ignorancia o en ingenuidad. Pero ahora dice la Biblia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso hablamos el evangelio y orientamos bajo estas directrices de principios. Si tenemos claro los principios, regulamos nuestras conductas. Queda casi un minuto, pero definamos estos detalles si Dios nos concede para no dejar el tema inconcluso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para, gloria a Dios, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, porque él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la otra palabra profética más segura de la declaración de esperanza viva en el evangelio puro y completo. El Señor volverá por la iglesia y luego volverá con la iglesia a ejercer juicios en el mundo. Esto ya será después de la gran tribulación. Son 2 etapas. La iglesia estamos esperando el recogimiento, el rapto, y luego volveremos con el Señor en su venida hasta la tierra. Pero volviendo a la temática, Dios es ordenado y en este versículo no hay desorden para que el hombre sea
aprobado. No hay fantasmas, no hay ánimas en pena, como muchos dicen, almas vagando por el mundo tratando de comunicarse con los vivos. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene la autoridad total y no podemos creer a supersticiones y cosas que muchos se han inventado desconociendo las verdades de la Biblia declaradas. Entonces, la Biblia, vamos a definir, la Biblia sí dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz para engañar. Por eso muchas partes que también dicen que son pueblo de Dios, les toleran todas esas prácticas. Pero si tenemos claros los principios, esas prácticas serán el resultado de un verdadero principio de fe. Prácticas distintas. No vivimos como el mundo. Aquí solo somos peregrinos por causa de la fe. Ahora, dice Corintios 11, 14 al 15, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, Satanás y sus demonios no son un mito como muchos piensan, así como se predica el evangelio de Jesucristo y la salvación del Dios eterno y soberano. También se habla de que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vamos a acercarnos a las conclusiones de nuestro tema en esta oportunidad después de haber leído Corintios, y es que vamos a concluir estos puntos importantes. Satanás y sus demonios no son un mito, se aprovechan de personas que creen en todas esas supersticiones de fantasmas y zombies y una cantidad de cosas, pues estos son el engaño de las tinieblas. Tienen como propósito todas esas cosas que la gente celebra en esa noche, atormentar, manipular al ser humano, mantenerlo bajo la opresión y la esclavitud del pecado y evitar que las personas lleguen a tener el conocimiento verdadero de quién es Dios y de cuál es su nombre. También la gente sigue supersticiones y adivinanzas. Estas forman parte de la historia del Halloween y eso no se puede negar tampoco. La Biblia habla sobre las personas que tratan de consultar un mago o un fantasma o un adivino o a muertos, pues así los espíritus así es como los espíritus han manipulado la mente de muchas personas. Quiero cerrar en esta noche diciéndole que cuando usted tiene claro los principios de la fe, por regla natural, por sentido común, por lógica en cuanto a la fe y a lo que es justo delante de Dios, no se va a involucrar, no se va a mezclar, no se va a dejar llevar por estas cosas. Quiero resaltar Efesios 5:11 que lo leímos hace un rato. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Tú y yo como hijos de Dios marcamos la diferencia. Soberano Rey de Reyes, te damos gracias. Que esta forma de enseñanza, que esta temática sea un recurso de mucho valor para aquellos que han tenido inquietudes y dudas acerca de estas celebraciones y de lo que es vivir la sana doctrina, el evangelio puro, el evangelio completo, en la autoridad de tu nombre, Señor Jesús. Obra como seguridad en las familias. Tú eres ese escudo, Señor, en los hogares, que ninguna de estas cosas vayan a dañar o a afectar a algunos de los miembros de nuestros hogares. Que tengamos autoridad, que tengamos dominio propio, que tengamos conocimiento, que tengamos unidad en la fe, que tengamos amor por tu verdad para no ser extraviados en cosas que podrían acarrear juicio y perdición. Guarda, Señor, en el hueco de tu mano, en plena seguridad, las familias de tu obra, las familias de tu iglesia. Una vez más, hemos creado conciencia
acerca de estas verdades, de que si amamos tu verdad, cuidamos la unidad de la fe, vivimos bajo la autoridad de Dios y la verdad de los principios y los valores de la Biblia, entonces por tales razones importantes no nos dejaremos llevar a prácticas que son el reflejo de la abominación del mundo y de la frialdad espiritual de muchos. Ayúdanos, Señor, a cultivar nuestra vida en el fervor de la fe y en la calidad del honor delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos, abrazos, bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero invitar a mi hermana Rosita, tenga la bondad y recíbanos la ofrenda del pueblo del Señor correspondiente al culto de familia. Y en esta noche que el Señor sea bendiciéndonos a todos de una manera muy especial.